¿Cuál fue la influencia de Cambridge Analytica en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, siendo el Partido Republicano el beneficiado? Primero, un poquito de contexto del pasado de Cambridge Analytica, cuáles fueron sus cimientos y sus bases. En 2007, David Stilwell, psicólogo de Cambridge, creó una aplicación en Facebook llamada My Personality que permitía a los usuarios responder un test basado en las Big Five, que son apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. En 2013, Steve Bannon, persona alineada a la ultraderecha, cofundó Cambridge Analytica, que se dedicaba al desarrollo y aplicación de técnicas avanzadas de análisis de datos y psicografía. Psicografía me refiero al estudio psicológico basado en geografía. Ese mismo año, Stilwell y su compañero de trabajo, Michael Kaczynski, demostraron y hicieron público los reportes donde demostraban que podrían predecir los me gusta con los Big Five. Cambridge Analytica, al saber esta información, quiso contratar a este equipo, pero lo rechazaron. Entonces se fueron con un profesor de Cambridge Analytica llamado Alexander Kogan. El siguiente año, Alexander Kogan hizo su propio test, llamado This is Your Digital Life, que recopiló aproximadamente 500 millones de datos de personas diferentes de forma ilegal. Mi objetivo es evidenciar la eficacia de los datos dados por Cambridge Analytica a la campaña presidencial de Trump en 2016, Estados Unidos. Y como pregunta, ya teniendo sus datos, ¿cómo fue y cuál fue la influencia del uso de datos por parte de Cambridge Analytica para la campaña presidencial de Trump para que ganara las elecciones de 2016? Entonces, ¿cuál fue el desarrollo de Cambridge Analytica hacia la política en Estados Unidos, en específico a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016? En 2015, Steve Bannon es contratado por Donald Trump como jefe de estrategia de su campaña presidencial, esto representando una pieza clave y importante para su victoria, esto porque contaba con los medios y los datos provenientes de Cambridge Analytica. Ese mismo año, Facebook se enteró del robo de datos, por lo cual le exigió a Cambridge Analytica que borrase todos los datos sustraídos, lo cual la empresa había dicho que sí, pero en realidad nunca fue así. En 2016, Steve Bannon, ya como director ejecutivo de la campaña presidencial de Donald Trump, decide contratar a Cambridge Analytica, esto para poder contar con los datos e utilizarlos a favor de la campaña. Lo que hicieron con los datos fue crear estrategias optimizadas de microtargeting. Esto refiriéndome a la práctica de campañas que consiste en utilizar datos para elaborar y transmitir mensajes estratégicos hacia poblaciones en específico. Por ejemplo, por el lado de Donald Trump se generaron de 40.000 a 50.000 mensajes optimizados diarios. Uno de los mensajes segmentados para una cierta población era la población que estaba cerca de la frontera, a los cuales eran más propensos a apoyar la anti-inmigración. Otro grupo segmentado fue hacia las mujeres. Trump durante toda su campaña manejó una narrativa misógina, machista y sexista, y totalmente discriminatoria hacia las mujeres. Por ejemplo, en una entrevista de 2006, a Trump se le pregunta con respecto a su hija. Se le pregunta a Trump cómo se sentiría si su hija estuviera en Playboy, a lo cual Donald Trump respondió: eso sería muy decepcionante. No realmente. Depende de qué está dentro de la revista. Agregó: no creo que Ivanka haría eso, aunque ella tiene una figura muy bonita. Si ella no fuera mi hija, tal vez estaría saliendo con ella. También había comentarios en contra de Hillary. Por ejemplo, comentarios refiriéndose a su aspecto físico y al hecho que es mujer. Donald Trump había dicho: Clinton no tiene el aspecto físico para ser presidente. Ella no tiene la apariencia, no tiene la resistencia física. Estos datos también muestran zonas estratégicas. Por ejemplo, Blue Wall, que representaba una zona demócrata compuesta por 3 estados: Wisconsin, Pensilvania y Michigan, quienes representaban 45 votos electorales. Abarcó estas zonas por medio de Dark Post, que se refiere al uso de anuncios en redes sociales que no se publican en la página pública de una marca, sino que se dirigen directamente a una audiencia en específico, solo para desaparecer horas después. Como en consecuencia de esta relación entre Donald Trump y Cambridge Analytica se presentó lo siguiente. En 2018, The Guardian y The New York Times publicaron los reportes sobre cómo se habían utilizado los datos de Facebook sin el consentimiento de los usuarios para influir en las elecciones presidenciales. Facebook es multado por $5.000 millones por violación a los derechos de privacidad. La victoria de Donald Trump en 2016 tuvo un impacto significativo en varios aspectos. En lo social, hubo un incremento de conciencia sobre la privacidad de los datos y la influencia de las fake news en las campañas. Culturalmente, se agudizó la polarización política con estereotipos que criminalizaban a los migrantes y sesgaban a minorías y a mujeres, además de promover una narrativa polarizada. Económicamente, los mercados y los sectores privados fueron los beneficiados,
También Cambridge Analytica tuvo una suma de dinero de 16 millones de dólares. También hubo varias violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, Cambridge Analytica, Facebook y Donald Trump violaron los derechos de privacidad, que ese viene en el artículo 12. También violó el derecho a la no discriminación, que es ese del artículo 2, al generalizar a todos los mexicanos como criminales. Podemos concluir que las campañas exploran cómo las emociones y la irracionalidad de una población pueden ser explotadas en beneficio político. Un ejemplo de ello es el caso de la frontera México-Estados Unidos, donde un resentimiento generalizado se canaliza estratégicamente para generar apoyo hacia un partido en específico. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los nuevos medios de comunicación masiva, como Facebook, y ser más consciente de la información que estas empresas poseen sobre nosotros y de los intereses que nos ven únicamente como un medio para obtener votos.